mi fe por mis obras. Vamos a repetir el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. He puesto como título al mensaje de esta mañana: muéstrame tu fe. Dile al que está a tu lado antes que te siente, dile, muéstrame tu fe. Díselo, díselo. Si está detrás de ti, voltéate y dile, muéstrame tu fe. ¿Cuántos saben que la fe se ve y se puede mostrar? Toma tu lugar, por favor. Voy a hablar hoy bajo el título, muéstrame tu fe. No se distraigan, presta atención a la palabra. Dile que está a tu lado, no me moleste porque voy a oír la palabra de Dios. Amén. Bien, amados hermanos, permíteme decirte que la palabra de Dios nos enseña que Jesús, aun cuando vivió en Nazaret, en su etapa de adolescencia, Jesús después se fue a vivir a otro lugar llamado Capernaum. Voy a poner las bases para ir al mensaje que les quiero hablar en esta mañana. Algunas personas, tomando aislado un texto de la Biblia, dicen que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza y quiere aplicar este texto a su vida, diciendo como que Jesús andaba errante por la vida sin saber a dónde ir, sin saber a dónde vivía, pero eso no es cierto. Porque cuando Jesús dice la frase, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es porque cansado de estar predicando el Evangelio por diferentes provincias, diferentes aldeas, Jesús tuvo la necesidad de recostarse un rato y mandó a sus discípulos a que buscaran posada para ellos descansar un poco. Pero cuando los samaritanos descubren que quien está buscando posada son judíos, por la enemistad que había entre ellos, decidieron negarle la posada. He aquí entonces cuando Jesús dice, porque los discípulos se pusieron bravos y dijeron, Señor, nos negaron la posada. ¿Quiere que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Jesús le dijo, no, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir las almas, yo he venido a salvarlas. Y ellos te dicen que las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero que el Hijo del Hombre, el dueño del mundo, el dueño de la humanidad, no encontró un momento para recostar su cabeza. Pero hay personas que toman este texto aislado para decir que Jesús estaba errante por el camino y no tenía un establecimiento o un lugar fijo. Eso no es correcto. Jesús vivió con sus padres hasta la mayoría de edad. Recuerda que a los 30 años de edad fue bautizado por Juan en el río Jordán y luego fue llevado por el Espíritu al desierto donde ayunó y desde allí comenzó su carrera ministerial. ¿Cuántos saben que es así? Y ahí comenzó su carrera ministerial. Pero Jesús entonces se fue a vivir al lugar de mayor movimiento de aquella época, que era Capernaum. Digan conmigo, Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima, una ciudad a orilla del mar, una ciudad donde se hacían los grandes negocios, llegaban las embarcaciones, y Jesús buscó un lugar centro, piloto, de donde iniciar su ministerio. ¿Y cómo entendemos esto? Usted me podría decir. Si nosotros nos vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 11 específicamente. Dice la palabra de Dios: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Escucha esto, el 12. El versículo 12 dice: después de esto, descendieron a dónde?
a Capernaum. ¿Quiénes descendieron? Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Qué estamos entendiendo nosotros acá? Recuerden que hay una boda en Caná de Galilea. Estoy poniendo unas bases para que usted entienda el mensaje que quiero hablar en esta noche. Hay una boda en Caná de Galilea. Fue invitado la madre de Jesús y sus hermanos, la cual estaban viviendo en un lugar diferente. Estaban en Nazaret. Pero también por otro lado fue invitado Jesús. ¿Y quién? Y sus discípulos. Y ellos se encontraron en aquella boda. Una vez que se hallaron en aquella boda, entonces al final de esta actividad, Jesús entonces invita a su madre, a sus hermanos, junto con sus discípulos. ¿Y a dónde fueron? A Capernaum. Por eso dice aquí la palabra: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí. ¿Cuánto? No muchos días. Estuvieron algunos días en Capernaum. Ahora, vamos a ver. Para desarrollar esta palabra, yo quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Y allí vamos a desarrollar el mensaje de esta mañana, titulado Muéstrame. ¿Cómo se titula el mensaje? Muéstrame tu fe. Si nosotros nos ubicamos en Marcos, capítulo 2, el versículo 1 específicamente dice: entró Jesús otra vez. Cuando usted escucha la palabra otra vez, eso quiere decir que en otras ocasiones él había entrado a la región. Pero mira cómo dice: entró Jesús otra vez, ¿a dónde? En Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Amado hermano, Jesús entra otra vez a Capernaum y la gente oyó que Jesús estaba en casa. Permíteme decirte que la casa de Capernaum, donde Jesús frecuentaba como su centro piloto, siempre estuvo en Capernaum. Siempre estuvo allí. ¿Y por qué la gente no se ahogó, no se abarrotó? ¿Por qué la gente no fue a esa casa en aquellos tiempos? ¿Qué es lo que marca ahora la diferencia? Cuando la gente de Capernaum se entera de que el maestro había llegado a la casa, ¿qué cree usted que pasó? Comenzó a venir la gente, comenzó a abarrotarse de gente, comenzaron a venir a aquel lugar porque sabían que el maestro estaba en la casa en Capernaum. ¿A dónde va a ir la gente? ¿A dónde va a ir la gente? ¿Va a ir a una casa donde no está Jesús? No. Jesús va a una casa, la gente va a la casa, perdón, donde sabe que Jesús está presente. Pero cuando Jesús no está presente, tenemos que hacer una cantidad de actividades para convencer a la gente. Quizás le hacemos sancocho, quizás le hacemos arroz con leche, que vamos a repartir hot dog, vamos a dar comida. La gente, cuando Jesús no está en la casa, inventamos cosas para atraer a la gente, pero la gente viene y disfruta de lo que tú le estás dando. ¿Y qué pasa el día siguiente? Se vuelve a ir y no viene más. Hasta que tú le vuelves a decir: la otra semana hay otro sancocho. Pero cuando Jesús está presente en una casa, cuando Jesús está presente en un lugar, no necesita ofrecerle sancocho, no necesita ofrecerle hot dog, no necesita ofrecerle merienda ni café. Porque la gente no va por lo que le está ofreciendo. La gente va porque sabe que Jesús está en ese lugar. Aleluya. Y es lo que realmente necesitamos. Que estemos llenos de Jesús. Y que la gente sepa que Jesús está en esa casa. Que de ese fondo no le dé, la gente va a ese lugar. ¿O acaso no iban al desierto? Y aunque se hacía tarde en el desierto, no querían irse aunque tenían
¿Y cuántas veces Jesús no le dijo, denle de comer a esta gente, porque no se van a querer ir, porque la gente quiere estar donde está la presencia de Dios? La gente quiere estar donde está la presencia de Jesús. Allí quiere estar la gente. No importa si la zona es desértica, no importa si tienen hambre, no importa lo que pase, ahí quiere estar la gente. Pero estamos en un tiempo, como no está la presencia de Dios en los lugares, en nuestras iglesias, queremos inventar cosas para atraer a la gente, pero la gente no se va a quedar, porque la gente se queda donde está Jesús. La gente se queda ahí, donde está Jesús, porque Jesús es el que llena tu vida. Jesús es el que satisface tu necesidad. Jesús es el que te sana. Jesús es el que te libera. Jesús es el que te bendice. A la gente tú no tienes que traerlo con otras cosas. Yo le decía al Señor en estos días orando, Señor, ¿qué debo hacer para que la gente venga? Busca mi presencia. Porque la gente no va a ir por ti. La gente no va a ir porque tú prediques bonito. La gente va a ir por mi presencia. ¿Dónde está mi presencia? Ahí está la gente. ¿Dónde está mi presencia? Ahí está la gente. Lamentablemente esto lo hemos cambiado. Queremos hacer de la iglesia un cine. Queremos hacer un teatro. Queremos hacer de todo. Luces por aquí, luces por allá, y esto por aquí. Lo que la gente necesita es que Jesús esté en el lugar. Lo que la gente necesita es que Jesús esté en ese lugar. Amado hermano, cuando se oyó que Jesús estaba en casa, ¿qué pasó? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Escucha esto. Inmediatamente, ¿qué pasó cuando supieron que Jesús estaba allí? Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Aleluya. Y les predicaba la palabra. Cuando la gente sabe que Jesús está en el lugar se llena, el lugar se abarrota. Y no solamente eso, que llega tanta gente alrededor con hambre, porque la gente tiene hambre, pero de oír una palabra de la revelación. La gente está cansada de lo mismo. La gente quiere una palabra que bendiga su vida. La gente quiere una palabra que le cambie. La gente quiere una palabra que le transforme. No es que le echen cuentos ni que le echen historia. La gente está cansada de historia. La gente quiere la revelación del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Recuerdo, te lo digo en la predicación. Cuando predicaba, hace años le preguntaba al Señor, ¿por qué hay gente que tiene tantos años en la iglesia y no cambia? Y el Espíritu Santo me dijo, porque el mensaje que escucha solo llega a su mente, solo llega a su mente, porque es simplemente filosofía, teología, superficial. Pero la palabra que cambia a la gente es la que llega al Espíritu. ¿Y sabe cuál es esa? La revelación de la palabra de Dios. Es la revelación que cambia la vida de la gente. Amados hermanos, el lugar se abandonó, el lugar se llenó. Aleluya, no tuvieron que invitar a nadie. Lo único que la gente supo, que Jesús estaba en casa. Cuando ellos supieron que estaba en casa, todo el mundo comenzó a correr. Y las iglesias se van a llenar cuando sepan que Jesús está en casa. Si no, vamos a seguir rogándole a la gente, por favor, venga a la iglesia, por favor. No, cambiemos la tónica. Busquemos la presencia del Señor y llenémonos de Dios, que ellos vean a Cristo en tu vida. Que ellos vean a Cristo en tu vida y todo cambiará. Ya no tendrás que decirle, no tendrás que rogarle. Ellos por cuenta propia vendrán y abarrotarán las iglesias y se llenarán, porque ellos vienen a buscar es la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús está en casa, dile que está a tu lado, cuando Jesús está en casa, dile, todo cambia. Díselo también, dile, cuando Jesús está en casa,
todo es diferente. Amén. Ahora, amados hermanos, voy a los versículos siguientes. Gloria. El versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por Juan. Aquí le voy a hablar. El problema de mi prójimo debe ser mi prójimo. Amén. El problema de los demás debe ser mío. El caso es que cuando yo estoy lleno de Jesús, vivo una vida de indiferencia. Y no me importa el prójimo. Aquel lugar fue abarrotado de gente. Pero hubieron 4 hombres. Hubieron 4 hombres que no salieron corriendo al templo a buscar los primeros asientos. ¿Saben qué hicieron esos 4 hombres? Dijeron, yo no puedo irme. Si Jesús está allí, entonces mi amigo, el paralítico, necesita de mí. Como él no puede caminar por sus propios pies, yo voy a aplicar la fe, yo voy a ir, porque si llevamos a este hombre a aquel lugar, Jesús lo va a levantar. Por eso le dije, la fe es el fe. Muéstrame tu fe. Estos hombres no corrieron a la iglesia, no se bañaron temprano para agarrar los primeros asientos en el culto. No, Señor. Ellos vieron una necesidad. Y ellos corrieron. ¿Cuántos kilómetros caminaron? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo tuvieron? No lo sabemos. A lo mejor me ayudaron hasta vestir, a lo mejor me ayudaron, pero es que ya se está llenando, eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que mi amigo el paralítico tiene que estar allá, porque él no puede por su propio pie moverse. Pero si él no puede por su propio pie, yo me voy a dejar usar por el Espíritu Santo para llevarlo a aquel lugar. Pero ¿cuántas veces hay un nivel de indiferencia en las iglesias? Que no están corriendo de primero, agarrar los primeros asientos, y no me importa mi vecino, no me importa el prójimo, no me importa mi familiar, no me importa mi compañero de trabajo. Hay gente paralítica espiritualmente, hay gente que necesita de tu ayuda. Hay gente que necesita de tu ayuda, dije. A veces lloramos por ellos. Y queremos venir a la iglesia, pero no me importa el prójimo. Estos 4 hombres marcaron la diferencia. Tomaron aquel paralítico. ¿Y qué cree usted que pasó? Lo llevaron. ¿Hacia dónde lo llevaron? Diga conmigo, ¿dónde estaba Jesús? ¿Por qué lo llevaron y por qué no lo trajeron en otro tiempo? ¿Por qué no lo trajeron en otro momento? Porque Jesús no estaba en casa. ¿Cuándo lo trajeron? Cuando Jesús estaba en casa. Y cuando llegaron a aquel lugar se encontraron con una adversidad, con un problema. Después de tanto esfuerzo para llevar a este hombre, ahora la multitud ha abarrotado aquella casa y ya no podemos entrar. Y os pudieran haber dicho, bueno, ya hicimos lo que pudimos por ti, será otro día, porque aquí no se puede hacer nada. No, ellos buscaron cómo solucionar el problema, porque ellos lo único que querían era que el paralítico tuviese un encuentro con Jesús, porque ellos sabían que ese encuentro con Jesús cambiaría su vida para siempre. Eso lo hace el amor de Dios. Y la pregunta es, muéstrame tu fe. ¿Qué estás haciendo por los paralíticos? ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Te importa la gente o solo te interesa tú? ¿Qué es de tu vecino? ¿Qué es de tu compañero de trabajo? Que a veces la gente ni sabe que somos cristianos, porque no nos identificamos, para que no vayan a decir que somos evangélicos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que tú estás puesto para dar testimonio de Jesús donde quiera que vayas? Y si te mandan a callar la boca, habla la fruta. Quisieron mandar a callar a Pedro y dijo, no puedo obedecer los hombres de Dios. Amados hermanos, permíteme decir esta mañana de hoy, ¿cuántos paralíticos has traído a la iglesia durante estos meses? ¿Cuántas personas ha traído a este lugar para que escuche la palabra del Señor? Pues no te importa la gente.
Hay que reprender la indiferencia. Amén. Hay que reprender la indiferencia. Pero ya lo importante, estos hombres superaron el obstáculo. Ellos no les importaron si le cobraban el techo de aquella casa. Ellos no sacaron cuenta y cuánto costará reparar otra vez el techo. No, ellos no les importaron. La gente de fe no mide. La gente de fe cree y actúa. Bueno, pero que venga lo que venga. Hay que pagar el techo, lo pagaré. Pero este hombre vale más que un pedazo de techo. Se montaron en el techo. ¿De dónde hallaron soga? ¿De dónde consiguieron? No sabemos, pero se hicieron lo posible. Pero lo único que ellos querían era que Jesús, este hombre tuviera un encuentro con Jesús. Rompieron el techo como un Dios y lo bajaron. ¿Cuántos escombros? Cuando tú empiezas a romper techo en oración, cuando tú empiezas a romper el mundo espiritual, cuando tú comienzas a quebrantar el reino de las tinieblas, lo que está debajo te aparta. Porque si tú sabes que el techo se está rompiendo y están cayendo pedazos abajo, ¿qué haces tú? Te tienes que apartar, te tienes que apartar. Eso lo hace con la oración, con el ayuno, con la palabra. Lo que todo se tiene que quitar, lo que está ahí se tiene que apartar. Y se preparó un espacio. Aleluya. ¿Cómo se prepara esto? En oración, en ayuno, en palabra, en vigilia. Y bajar aquel lugar. Bueno, bajar a aquel lugar. Gloria al Señor. Pero el versículo 5, dice el versículo 5 de este pasaje: al ver Jesús la fe de ellos, Jesús no miró al paralítico. Jesús no miró a los que estaban en su entorno. ¿A quién miró? A la fe de los humanos. Por eso el mensaje es: muéstrame tu fe. Mujeres de fe agradan a Dios. Los hombres y mujeres de fe solo agradan a Dios por la fe. Porque dice la palabra que sin fe es imposible. Haga lo que haga. Si no hay fe, no agradaremos nunca al Señor. Amado hermano, entonces dice la Escritura que Jesús miró la fe de ellos. ¿Cómo tú puedes mostrarle la fe a alguien? Dile que está a tu lado con hechos. Díselo, toca el poder, te está dando tiempo. Dile, con hechos. La fe no se dice, la fe se demuestra. Amén. La fe no se habla, la fe se demuestra. Amén. Pero permíteme decirle lo siguiente: que para que logremos un nivel de fe, tenemos que buscar la presencia de Dios. Amén. Porque esa fe natural no permite creer las cosas sobrenaturales. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. El oír no la palabra de Dios, no, el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir ese texto? Que la fe viene en la medida que yo escucho a Dios a través de la palabra. Porque yo puedo oír la palabra de Dios, pero una cosa es escuchar la palabra de Dios y otra cosa es oír a Dios a través de la palabra. ¿Estamos cariños? Amén. Cuando yo oigo a Dios a través de la palabra, mi nivel de fe se agiganta, crece. Porque la palabra está revelando mi espíritu y mi nivel de fe jamás va a ser el mismo. Entonces no se trata de oír la palabra, no. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír a Dios a través de su palabra es lo que va a marcar la diferencia en todo esto. Amados hermanos, el texto 5, el versículo 5, entonces dice que Jesús vio la fe de ellos y mira lo que le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí se presenta ahora un problema, porque esta persona fue traída para ser sanada. Pero Jesús sabe que más importante es la salvación de nuestra alma que la sanidad física. Pero aquí hay algo sumamente importante. Le dijo: hijo, ¿tú qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos saben que Jesús tiene poder para perdonar pecados? Amén. Pero allí se presentó un problema. ¿Por qué?
Cuando entonces usted analiza en esta parte, vamos al versículo 6 para entender algo aquí. Versículo 6. Que estaban allí sentados, subraya esa palabra sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Quiénes estaban sentados? Unos escribas. ¿Y por qué cree usted que estaban sentados estos religiosos? ¿Quién encontró asiento? El que vino cuando? El que vino de primero. El que no le importó al paralítico. El que no le importó a los demás. Ellos se vinieron oscuros, ellos se vinieron temprano, porque lo único que les importaba era conseguir su asiento, tener un lugar allí de eminencia, un lugar espacioso. A ellos no les interesaba la gente. ¿Eres tú uno de esos? ¿Eres tú uno de los que va de primero? Y no importando de tu vecino si tienes que venir a la iglesia o no. ¿Eres tú uno de los que va a buscar primero tu asiento? Ahí estaban los escribas. Ahí estaban los religiosos. Y hallaron asiento. Ellos hallaron asiento. Fueron temprano. ¿Sabe Dios que los que se bañaron y corrieron a buscar asiento en la casa antes que el mundo, la multitud, pudiese llegar a aquel mundo? Esos son los religiosos. Pregúntale que está a tu lado, pregúntale, ¿eres tú uno de esos? Con cariño, dile con cariño, ¿eres tú uno de esos? Dile con cariño, ¿eres tú uno de esos? De los que quieren buscar un asiento de primero y no te importa la vida de la gente, no te importa la salvación de los demás, no te importa que alguien sea sanado, no te importa la bendición de otra persona, lo que te importa eres tú, tu vida gira en función de ti y no en función de los demás. ¿Sabes cómo se llama eso? Diga conmigo, eso es religión. Dígalo uno, diga, eso es religión. Religión es hipocresía. La religión es hipocresía. A la religión no le importa a los demás. A la religión lo que le importa es destruir a la gente. El religioso no tiene compasión con nadie. No. Al religioso no le interesa que la gente se salve. Ellos lo que buscan son los primeros asientos en la iglesia. Amado hermano. Pero ¿cuál fue la actitud de estos hombres? Mira, están bien sentaditos. Pero vamos entonces. Dile que está a tu lado, dile que los religiosos no conocen a Jesús. Dice. Dile, los religiosos no conocen a Jesús. No te pongas bravo conmigo, dame una sonrisa. Que lo diga, los religiosos no lo conocen. Aleluya. Amén. Los religiosos no conocen a Jesús. Por eso su vida no cambia. Por eso son los mismos, pasan los años. Y pasan los años. Y sigue siendo el mismo. Y dile algo que no le gusta porque enseguida deja el pelero y se va. No vengo más pertinencia porque te dinero. Oh, gloria. ¿Están todavía aquí, mi hermano? El religioso no conoce a Jesús. Amén. Por eso está aquí. Ellos no fueron allí a oír la palabra. Ya vamos a entender. El versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos religiosos, pero vamos al cielo. Cuando Jesús dijo la frase, tus pecados te son perdonados, entonces dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Diga conmigo, los religiosos son criticones. Los religiosos son criticones. Son chismosos. Tienen que ir comiendo de la vida a los demás. Jesús soltó la palabra y enseguida, mira mira lo que dice, mira lo que habla. Y ellos no fueron allí a buscar bendición. Ellos no fueron allí a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos no fueron allí a escuchar esto. Ellos fueron a ver en qué se equivocaba Jesús para luego acusarle. Te pregunto, ¿eres tú uno de esos? Dígalo, Dios. Dígalo, Dios, de ir a la iglesia a criticar. ¿Cómo viste el pastor? ¿Cómo viste la palabra? ¿Cómo camina? ¿Qué dice? ¿Qué no hace? Guarda. Amén. Estos estaban sentados allí, ¿verdad? Criticando, murmurando. ¿Quién es este? Para perdonar los pecados. Amado hermano, permíteme decir que Jesús discernió lo que había en esta gente. El versículo 8. ¿Cuántos saben que el Señor sabe todo?
Y conociendo a Jesús en su espíritu, que caminaba en sus corazones, caminaba conociendo a Jesús en su espíritu, que caminaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué camináis así en vuestros corazones? ¿Por qué estás con ese problema? Pero vamos al versículo 9. Y aquí hay una frase importantísima que Dios me lo reveló hace muchos años. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Escucha. Me tocó planificar una campaña en Venezuela. Pastoreaba yo en una ciudad llamada Maturín, a Monagas. Comencé a orar y ayunar por varios días. Puse anuncios por la radio, así hice volantes, folletos. Y planifiqué una campaña que nunca había hecho una actividad de esta índole a nivel público en una plaza importante de mi país. Mientras yo estaba en aquello, el enemigo traía mi pensamiento, traía mi mente. Y si haces esa actividad, esa cruzada, esa acción, y si nadie se sana, no vas a quedar avergonzado. Y si nada pasa, no vas a hacer la burla o la reír de la gente. ¿Cómo tú te atreves a hacer eso si tú no estás preparado para eso? Comenzaba a bombardear al enemigo en todo eso. Hasta que leyendo este pasaje, es más fácil, escucha, decirle tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabe qué entendí? Es más difícil la salvación de un alma. Es más difícil el trabajo para que alguien se convierta a Cristo. Tiene que predicarle la palabra, tiene que orar por él, tiene que hacer un seguimiento, tiene que hacer una serie de cosas. La sanidad solamente es una oración. Y cree en Cristo y el milagro está hecho. Yo entendí que es más fácil la sanidad que la conversión de uno. La conversión de un alma requiere oración, ayuno, romper cadenas, hacer esto, hacer lo otro. Por eso la frase que es más fácil decirle a este tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y vete. Amado hermano, ¿cuántos saben que el Señor nos dio poder y autoridad sobre la mujer? Nos dio poder y autoridad para pisar serpientes, escorpiones. ¿Cuántos saben que nuestra mano está ungida por el Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben que tú y yo podemos hacer milagros en el nombre de Jesús? Pero ¿cuántos saben que no podemos perdonar el pecado a nadie si nosotros? Por eso es más fácil la sanidad de un enfermo que la salvación de uno. Y Jesús se lo quiso demostrar a estos religiosos. Y lo que es más fácil, decir tus pecados son perdonados. Ok. Ahora Jesús decide, amado hermano, demostrarle que él sí tenía poder para perdonar pecados. Porque ellos habían visto que Jesús había hecho varios milagros y lo creían. Habían visto eso. Pero lo que ellos no estaban de acuerdo era que este hombre dijera: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es esto? Si el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿cómo este hombre va a decir eso? Este hombre es blasfemo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Y si es Dios, tiene poder para perdonar pecados. Si es Dios, tiene poder para sanar, tiene poder para liberar. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué los religiosos no conocen a Jesús? Porque ellos no sabían que Él tenía poder para perdonar pecados. Y no lo creían. Los religiosos no lo conocen. Pero tú y yo que lo conocemos, tú sabes que Él perdona pecados, tú sabes que Él sana enfermo, tú sabes que Él restaura la familia, tú sabes que Él hace posible lo imposible. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Amado hermano, ya estoy a punto de terminar. Tú y yo debemos ser movidos, debemos ser motivos de que Dios sea glorificado. Mira tu hermano, tenemos que ser motivos para que Cristo sea glorificado. Dile, odéalo ahí, odéalo. Si se te está durmiendo,
que Cristo sea glorificado. Cuando el Señor te usa para bendecir a una persona. Cuando el Señor te usa para liberar. Cuando el Señor te usa para traerlo a la casa de Dios. Cuando el Señor te usa para rescatar una familia. Aquí Dios es glorificado y tú estás haciendo un motivo para que Dios sea glorificado. Pero ¿cuándo tú eres motivo para que el Señor sea blasfemado? Cuando dice ser cristiano y demuestra lo que no es. Cuando no da testimonio. Cuando en la iglesia es un santo, pero en el trabajo no. Cuando la iglesia es un santo, pero en el colegio que el nombre de Cristo no sea blasfemado por tu vida, por tu mal testimonio, sino que el nombre de Cristo sea glorificado por las acciones y por las cosas que tú haces y que la gente vea a Cristo a través de tu vida. Amados hermanos, el versículo 2. Jesús le demuestra a este hombre, al hombre, Jesús le demuestra a los religiosos que él sí tenía poder. Y dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, Jesús le está diciendo, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, para que tú sepas que si yo tengo poder para perdonar los pecados de este hombre, te lo voy a demostrar sanándolo. Te lo voy a demostrar sanándolo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le demostró en presencia de los religiosos que él sí tenía poder para perdonar los pecados, porque se lo demostró con algo visible. Así como lo vas a ver levantar el lecho, así también tengo autoridad y poder para perdonar sus pecados. Yo pregunto, de lo que estamos aquí presentes, ¿quién hoy vino con un dolor fuerte en su espalda? Levanta.